Bueno, buenas tardes, José. Te doy la bienvenida nuevamente en nombre del curso, en nombre de nuestro proyecto de investigación, a este nuevo encuentro virtual. ¿Sobre qué vamos a charlar en esta oportunidad? Contanos. Bueno, continuando con este ciclo, hoy nos toca hablar muy brevemente de los orígenes del gótico en Inglaterra y luego trayendo agua para nuestro molino, considerar quiénes han sido los cultores del gótico en el Río de la Plata, agregando que es una zona que se ha enamorado muy particularmente de este modo literario Ujú. y tengo en la manga también leer algunos fragmentitos directos de Genial, las obras que vamos a comentar. genial. Y sí, ¿Dónde comienza, José, esa relación entre el Río de la Plata y el gótico inglés, ¿no? O el gótico europeo, si bueno, querés. yo creo que empieza ya a comienzos del fines del siglo XIX y comienzos Ajá. del XX. Pero bueno, hablando un poquito de los orígenes ingleses, hay que mencionar a una mujer, Anne Radcliffe, y Ujú. luego también a Hugh Walpole, que más o menos alrededor de 1780 empiezan a hablar de muertos vivos, de fuerzas espirituales extrañas, de fantasías, de fantasmas. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que estamos en pleno siglo de las luces, el pleno siglo de la razón, como eso va a contramano de lo que se esperaba en el iluminismo. Como una fuerza que yo tengo la idea de que surge como muy marginal, pero que empieza a copar el, el tablero hasta convertirse luego en el siglo siguiente, en el 1800, Ujú. ya el romanticismo, por ejemplo, lo va a avalar porque coincide con las premisas románticas, no ya Claro. de tanto poner el peso en la razón, sino en las emociones. El Ujú. gótico viene con el terror a subrayar ese aspecto. O sea que estaba como en germen, dispuesto a saltar cuando le abrieran la tranquera, ¿no? Pero estaba como medio apretado, medio sosegado. Primero se decía estaba minus valorado porque era algo que leían las mujeres, algo desprestigiado, Ujú. etcétera, hasta que así poco a poco va ganando adeptos. Cuando hablamos de el Río de la Plata, uno puede pensar, por ejemplo, uno de los pioneros es Holmberg, Ujú. y luego tenemos a Horacio Quiroga, y luego tenemos otras muchas expresiones, y naturalmente la relación, yo lo veo también una relación sociopolítica, la relación carnal que teníamos con Inglaterra hace desde temprano que conozcamos en la Argentina y especialmente en Buenos Aires todas las manifestaciones literarias inglesas, Claro. al dedillo. Entonces no es raro que nosotros seamos los hijos predilectos de la corona, aunque así de la puerta de atrás. Entonces, eh, la cuestión es que es muy interesante el caso de Cortázar, porque eh, Cortázar escribe, bueno, Casa Tomada es un relato que en el nombre es gótico, es decir, es algo Ujú. tomado como un castillo tomado, que lleno de fantasmas, etcétera. Pero lo más interesante es eh, su articulito del gótico en el Río de la Plata, que es un poquito posterior, pero que en realidad parecería escrito antes, y donde él está diciendo, Cortázar, que como no tenemos castillos en la Argentina, eh, podríamos ubicar a los fantasmas
en una casa familiar o en cualquier lado en realidad, y que ahí se, digamos, eh, se cubre para escribir lo que está escribiendo. En ese artículo, José, que mencionás de Cortázar, marca por un lado la tradición, ¿no?, del gótico en el Río de la Plata, y Sí, por otra parte, y al mismo tiempo, este cierto desvío que también se hizo de algunos géneros en nuestra literatura, ¿no? claro. Y la otra obra que a mí me interesa catalogar como gótica es Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, que es de 1962. Y por eso quiero leerles un pedacito, el capítulo 33 de Sobre héroes y tumbas, donde tenemos al final una casa en llamas que estaba cerrada, etcétera, etcétera, típicamente gótica. Tropezando en aquella penumbra busqué una salida cualquiera. Había una puerta y me encontré en otra habitación más oscura que la anterior, donde nuevamente me llevé por delante, en mi desesperación, mesas y sillas. Tanteando en las paredes busqué otra puerta, la abrí y una nueva oscuridad, pero más intensa que la anterior, me recibió. Recuerdo que en medio de mi caos pensé, estoy perdido. Y como si hubiese gastado el resto de mis energías, me dejé caer, sin esperanzas. Seguramente estaba atrapado en una laberíntica construcción de donde jamás saldría. Así habré permanecido algunos minutos, jadeando y sudando. No debo perder mi lucidez, pensé. Traté de aclarar mis ideas y recién entonces recordé que llevaba un encendedor. Lo encendí y verifiqué que aquel cuarto estaba vacío y que tenía otra puerta. Fui hasta ella y la abrí. Daba a un pasillo cuyo fin no se alcanzaba a distinguir. Pero ¿qué podía hacer sino lanzarme por aquella única posibilidad que me quedaba? Además, un poco de reflexión me bastó para comprender que mi idea anterior de estar perdido en un laberinto tenía que ser errónea, ya que la secta, en cualquier caso, no me condenaría a una muerte tan confortable. Bueno, me parece que está en un entorno completamente gótico. Y ¿vos cómo lo ves? ¿Te parece, te convence lo de la goticidad de sobre De sábado el... me convenciste, sí, 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 me convencí. Es, es que hay una tradición enorme del gótico, ¿no? En el Río de la Plata, que lo marcaste recién, inicia Sí, desde muy, muy temprano. claro, E incluso va a ser charla para otro momento, pero que incluso se mantiene y llega hasta nuestros días, ¿o por no? supuesto, claro. Y vos sabés que cuando yo he ido así a dar conferencias en el extranjero y todo, Ujú. en muchos lugares, inclusive en lugares de Latinoamérica como México, así, Sí, nos ubican en esa tesitura, es decir, como ajá. si no hubiera países como México, Colombia, Perú, esa Ujú. alternativa, ¿no? Es decir, como si nosotros tuviéramos, en mi tesis, ¿no? Esa Sí, relación carnal con Inglaterra que nos surtió de estos efectos. claro. Y que no se da en otros países que Y que quizás no son se da en otros similares. países, claro, claro. Ujú. Un poquito en Chile y por supuesto en Uruguay, pero Sí, sí, no, claro. sí, Sí, es sí. una cosa del... Si me permitís ahora, Sí. lo que quiero hacer es trabajar también desde esta mirada un poquito negra y oscura, un texto de Manuel Puig que normalmente no está asociado al gótico, pero Ujú. que presenta en The Buenos Aires Affair, una novela de 1973, una semejanza con el cine gótico Ajá. y, y casi con Hitchcock también. En el capítulo 4 de esta novela eh, se puede leer lo siguiente, todo en minúscula, el picaporte horizontal. Si la puerta está cerrada, el picaporte permanece horizontal y la puerta queda dentro de su marco hasta que un imperceptible movimiento hacia abajo del picaporte puede alertar a quien esté en esa cama mirando hacia la puerta. Si la ventana está abierta y sopla algo de viento, aún sin mirar hacia la puerta, la repentina corriente de aire significaría
que sin pedir permiso está entrando alguien a este cuarto. A 2 cuadras el mar, las veredas, el jardín delante de la casa, con la sala de recibo al frente, detrás los dormitorios, el baño y la cocina y el patio abandonado. 2 pinos plantados hace pocos años. Una casa donde viven 2 mujeres solas. La otra es la madre y está durmiendo profundamente en el dormitorio contiguo. No oye los pasos sigilosos. El olvido, el descuido de no echar llave a la puerta de calle tal vez haya sido intencional, pero nadie lo puede certificar. Porque los psicólogos no pueden leer en la mente de sus pacientes. A veces pueden acertar, pero si alguien les pidiera que lo declarasen ante un tribunal bajo juramento, esos psicólogos se abstendrían. Tampoco sus pacientes pueden estar seguros de haber olvidado echar llave a la puerta de calle empujados por algún motivo vergonzoso. La puerta de calle no se divisa desde la cama. La primera advertencia proviene del picaporte del dormitorio que cambia de posición y en el vano de la puerta se recorta una figura. Tampoco el chirrido leve de los goznes despierta a la madre. Tenemos también todo un artificio, digamos, sigiloso, como de si hubiera una cámara fotográfica que está dirigida hacia un sector ¿no? Y que sería como un plano secuencia completo, ¿no? Genial. José, lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos nuevamente tus aportes. Digo a los oyentes que todavía hay otras pildoritas con las que podremos continuar. Te seguiremos escuchando y viendo. Gracias, José. Muchas gracias a vos por Hasta cualquier momento. Chau, chau. Chau, chau.